Hola, muy buenas. Bienvenidos al podcast Raíces. Hoy estamos en la segunda de la sección de profesionales y bueno, tenemos aparte de una muy buena profesional que ahora se presentará, a una gran amiga que me hace mucha ilusión tener aquí. Ella es Estefanía y lo primero que te pediría es un poco que hagas una mínima presentación de quién eres y a qué te dedicas. Bueno, buenas tardes y gracias por invitarme. Me llamo Estefanía, como tú bien has dicho, soy criminóloga de vocación y de formación y de profesión y también de formación, soy trabajadora social en el equipo de asesoramiento técnico penal. Vale, pues para la gente que nos está escuchando, ¿cómo explicarías para que todo el mundo entienda qué es el equipo de asesoramiento técnico penal? Vale, el equipo de asesoramiento técnico penal es un equipo pertenece a la administración y que está formado por psicólogos y trabajadores sociales y que se dedica a asesorar a jueces, bueno, principalmente a jueces que son los que toman las decisiones, pero realmente pueden pedir nuestros servicios tanto jueces como fiscales como abogados en todos los casos o situaciones penales que consideren adecuado pedir el asesoramiento. No somos más que peritos, pero públicos, o sea Vale, que es un servicio gratuito. vale. Eh, Has dicho al inicio, ¿no? Eres criminóloga y trabajadora social. En diferentes podcasts hemos hablado del ámbito forense, ¿no? Que es un poco lo que abarca tu trabajo, tu profesión también. ¿Por qué en tu caso eliges especializarte en el ámbito forense? ¿Qué es lo que te llama? Fue bastante fortuito, porque yo iba enfocada más al ámbito quizá de prisiones, yo había estudiado criminología y iba enfocada al ámbito de prisiones y cuando acabé criminología y vi las salidas que tenía, que son prácticamente cero, solo con la carrera de criminología, empecé a estudiar trabajo social y cuando acabé la carrera empecé a tirar, o sea, a tirar currículums en las ofertas que yo veía. Yo ya trabajaba en prisiones de administrativa y me llamaron para hacer una entrevista en el equipo de asesoramiento técnico penal. En aquel momento yo no tenía ni idea, pero ni idea de qué era eso, qué hacía aquella gente. Conocía al mismo equipo de justicia juvenil, pero en adultos, claro, me llaman para la entrevista y yo empecé a mirar por Google y a mirar por internet qué hacía aquella gente para prepararme para la entrevista. Y cuando vi lo que, bueno, al final me cogieron y por eso estoy allí trabajando, y cuando ya vi lo que hacían, o sea, siento como un match, no me puedo desenganchar de aquello y entonces empecé pues a formarme más específicamente, a hacer formación de violencia de género, de agresiones sexuales, de entrevista cognitiva, bueno, una serie de metodología específica que se hace servir y desde entonces estoy allí. O sea, que fue un poco por casualidad, Un flechazo. un flechazo, totalmente. Has dicho al inicio, asesoráis a los jueces, fiscales, abogados, y ahora decías, me especialicé, no, y una vez entré, me especialicé en agresiones sexuales, violencia de género. Explícanos un poquito cuál es la mayor demanda que suelen haceros los jueces para que vosotros valoréis. Vale. Nosotros mayoritariamente, o sea, estamos en el ámbito penal, con lo cual cualquier situación delictiva sería susceptible de que nosotros pudiéramos hacer algún informe, ¿no? Pero sí que es verdad que el grueso de las demandas vienen o bien en violencia de género, en maltrato infantil entendido ampliamente, es decir, desde maltrato infantil psicológico, físico, como tema de agresiones sexuales. Esos son como los puntales donde a nosotros nos piden más la intervención y el asesoramiento. No sé si iba por ahí, Sí, iba por ahí sí, la sí, 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 pregunta. sí. Y nos interesa mucho el tema de, porque uno de nuestros primeros podcasts iba sobre abuso sexual, en este caso era un caso real que vino a hablar, y queríamos dar un poco a conocer el tema, y como sé que trabajáis mucho en esa especialización, me gustaría que un poco que, para que todo el mundo entienda, ¿qué crees que podríamos hacer nosotros, las escuelas, las familias, qué podríamos hacer para que los casos de abuso sexual o no lleguen allí o no lleguen a vosotros o cómo orientarlos para que en el caso de que pase acudan a vosotros? Entiendo que hablas de prevención. Sí, Vale. La prevención es súper importante. Para que no lleguen allí, lo que tiene que pasar es que no pasen. Eso para empezar, ¿no? Pero si una vez pasan, lo suyo es que evidentemente a través de servicios, coordinaciones, bueno, es decir, conocer la red,
poder asesorar tanto a las familias como a los abogados de las familias, y en el caso de que haya que empezar un procedimiento judicial, de los servicios que tienen al alcance, bien sea el equipo de asesoramiento técnico penal, bien sea ahora las Barnahus que se están implementando y que están especializadas en agresión sexual, para que... Para un segundo, ¿qué es una Barnahus? Explícaselo a todo el mundo. Vale, una Barnahus es un proyecto que nace bueno, la primera Barnahus en España se ha hecho en Tarragona, que fue el proyecto piloto, y bebe del norte de Europa, y es la Casa de los Niños, ¿vale? Está pensada en primer lugar para agresiones sexuales, para niños y niñas que han sufrido agresiones sexuales, todo y que los profesionales creemos que se tendrían que ampliar a otros tipos de maltrato que sufren los niños y las niñas, ¿vale? Lo que se pretende con la Barnahus es que el niño no salga de un espacio que está pensado para él, y que sean los profesionales los que se desplacen allí, bien sea el médico, el psicólogo, servicios sociales en el caso de que este servicios sociales o le haya, el juez, el fiscal, los abogados, es decir, el niño, que no vaya el niño peregrinando, ¿no? Pues primero al hospital para que te hagan el parte de lesiones, luego la policía, que me la he dejado, la policía también estaría en estas casitas. Entonces el proyecto piloto se hizo en Tarragona y ahora se está haciendo extensivo al resto del territorio de Cataluña, y me consta que fuera de Cataluña también se están empezando a abrir diferentes casitas. Me interesa esto de la Barnahus porque me parece muy interesante el hecho de que esté todo como orientado a que el niño no tenga que pasar por 300 sitios, explicar la misma historia 300 veces, ¿no? Entonces, esto lo ligo un poco con el tema de que entiendo que vosotros trabajáis mucho desde vuestro equipo, que es el tema de la revictimización. Entonces, ¿cómo hacer para que, aparte de las Barnahus, ¿no? ¿Qué es la revictimización para que todo el mundo lo entienda y cómo podemos evitar que eso se dé? Entiendo que hablas de la revictimización por parte de la administración, ¿eh? El hecho de que hayas sufrido un hecho traumático, vale. Los años, esto sonaba chino, lo que estás tú diciendo, la revictimización, ¿qué es esto? Es decir, a ti te pasa algo, tú vas a la policía, lo explicas allí, luego el juzgado te cita, lo explicas en el juzgado, y en el juzgado incluso puedes llegarlo a explicar 2 o 3 veces, luego llega el juicio, lo explicas en el juicio, y así, ¿no? Esto era hace unos años. Luego llegaron nuestros equipos y lo que se intentó es intentar sensibilizar a los organismos judiciales para que no pasara esto. Conseguimos que en casos de niños y niñas no declararan en la policía, conseguimos ese pacto, ¿no? Y declararan directamente en el juzgado con nuestros equipos, ¿vale? Claro, ahora con la aparición de las Barnahus creo que es mejor, porque sí que es verdad que solo hay una única declaración, pero en nuestras instalaciones no deja de ser un juzgado. Nosotros estamos ubicados en los juzgados, es decir, el niño o la niña tiene que entrar al juzgado, subir a la planta donde estemos, ¿no? Ver pues desde abogados, togas, situaciones incómodas en los juzgados. En cambio en la Barnahus se reduce todo esto, y además el espacio es mucho más amigable, o sea, está pensado para ellos, el tamaño de las sillas, de las mesas, de todo está pensado para ellos. Lamentablemente esa declaración no se puede evitar. O sea, al menos una vez el niño o la niña tienen que declarar, ¿no? Entonces es un poquito las acciones que se están llevando a cabo para evitar que, ya que es un mal trago, que ese mal trago no sea muy grave, ¿no? Vale, hablas de declaración, que entiendo que desde vuestro equipo, como decías, ¿no? La labor es que el niño declare con 2 personas del equipo para que no tenga que ver a toda la comitiva judicial, a todos los profesionales que están pendientes del caso. Entonces, ¿qué es lo importante para vosotros a la hora de hacer un informe de esa declaración? Ahora me he dado cuenta que he dado por hecho muchas cosas igual para gente que no conoce el tema, y es que en el caso de los, no sé, tiro un poco para atrás, ¿eh? En el caso de los niños y las niñas lo que se trata es de que, en vez de, como bien has dicho, en vez de declarar delante del juez como lo haría un adulto, lo haga a través de nuestro equipo, aparte, y todo lo que es la comitiva judicial lo está escuchando, ¿vale? Lo está viendo por videoconferencia o por las salas con espejo unidireccional, que esto de las pelis sale mucho en el reconocimiento facial, pues sería un poco igual, que de un lado se ve pero del otro no.
Entonces, para nosotros este sistema es muy importante porque es la forma de garantizar que el niño va a estar en un espacio con personas especializadas para que pueda hablar sin que el relato se contamine, sin que hayan preguntas que puedan condicionar una respuesta concreta, sin introducir elementos que a lo mejor el niño no ha dicho, cosa que cuando los niños o las niñas han declarado delante de los jueces, nosotros hemos podido ver declaraciones que han hecho los jueces y esto pasa. Entonces, ese relato, digamos que no es genuino, por decirlo de alguna manera, ¿no? Está contaminado y eso al final afecta el día de mañana cuando haya un juicio. Los abogados tienen sus estrategias, tienen sus preguntas y se puede desestimar todo lo que se ha hecho hasta el momento. No sé si me he explicado. Sí, y me gustaría que remarcaras, porque ya no solo en lo judicial, ¿eh? Por ejemplo, nosotros aquí tenemos casos que, obviamente, las personas de calle que no están metidas en el mundillo no tienen por qué saber. Entonces, ¿qué es importante? Porque lo has dicho, pero me gustaría que lo remarcaras un poco más y si puedes, lo explicaras un poquito para las personas que no están en la profesión. Una madre, un padre, un profesor, detectan que hay un niño que está viviendo una situación de abuso sexual. ¿Qué son aquellas cosas que podrían que no deben hacer para que no interfieran en lo importante que es luego para vosotros el tema de la declaración, el relato y que esté limpio? Es complicado. Es complicado, ¿eh? Porque yo entiendo que un padre o una madre, en el momento en que su hijo o su hija le dice cualquier cosa, el instinto es ir a preguntar y saber más cosas. Yo creo que lo que no se debe hacer es precisamente eso. En todo caso, dejar que el niño hable o la niña hable, que explique lo que quiera explicar, sin tener que avasallarlo a preguntas o hacer preguntas y te hizo esto y te hizo lo otro y cómo fue y cuántas veces y quién fue y dónde fue, ¿no? Lo escuchamos y cuando lo hemos escuchado y el niño ha acabado, yo creo que sí que hay que escuchar al niño y a la niña, tomar las acciones que tengamos que tomar, pues bien, asesorarnos con un abogado o bien si hay un psicólogo o una psicóloga que ya está haciendo terapia o cualquier servicio o ir a la policía. Esto ya cada uno que use el procedimiento que crea más adecuado, ¿no? Pero en todo caso, no bombardearlo a preguntas que además pueden ser contraproducentes en un futuro si hay un procedimiento judicial. Vale. Y para que las familias entiendan también y el resto de profesionales, ¿qué implica un proceso judicial para un niño? Que a veces, no, lo digo porque muchas veces nos encontramos que vienen padres muy quemados y muy desgastados porque tienen unas expectativas en lo que va a ser un proceso de denuncia y el final de lo que esperan que pase con la persona agresora, que muchas veces no se da. Entonces, ¿qué impacto tiene un proceso judicial y qué expectativas o qué recorrido puede tener? Y hablamos de las expectativas más de los adultos que no de los niños o las niñas que sufren o que han sufrido esa experiencia, ¿no? Entonces hay que ajustarlas muy bien, porque lo que tú esperas de la justicia es muy probable que la justicia no te lo dé. Entonces, son procesos, o sea, el niño o la niña le va a pasar hoy a lo mejor se lo va a explicar a su padre, a su madre, a su profesor, me da igual, a quien sea, se van a empezar las acciones y a lo mejor el momento en que interviene Barnahus o interviene nuestro equipo, pueden pasar 3-4 meses desde que el niño lo dice por primera vez. Entonces los tiempos de espera son un calvario. Pero es que después, de ahí al juicio, pues puede pasar otro tanto. Y si hay juicio, que esa es otra. Y de ahí a la sentencia, bueno, a la sentencia igual no pasa tanto, pero también son unos meses de angustia, porque tú realmente vas a juicio y no sabes cuál va a ser la resolución de todo aquello, ¿no? Entonces al final el niño es, hoy lo digo, de aquí 3 meses lo vuelvo a decir, como tarde mucho el juicio y ese niño se haga mayor o esa niña se haga mayor, es probable que la vuelvan a hacer ir a juicio, vamos a poner que hayan pasado 5 años, tenga que volver a explicar lo que le pasó hace 5 años, volverse a poner allí, en una sala llena de gente que no conoce. Entonces son procesos muy duros. Es como que la herida no permite que la herida empiece a cicatrizar. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. Pero yo creo que las expectativas son peores las de los papás o las mamás, que igual, claro, si hablamos de niños muy pequeños, en la adolescencia ya igual es diferente, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo muy presente porque es un proceso duro.
y de malestar emocional y de estar como todo el día, porque además no solo las veces que tú tienes que ir al juzgado, las veces que llega una comunicación a casa, de lo que sea, ¿no? De cambio de abogado de la otra parte y te llega la notificación o te llama tu abogado para decirte que al otro no lo encuentran. Claro, eso genera una situación en el domicilio o en la familia de mucho malestar. Claro, es que muchas veces, ¿no? Nos llegan aquí y parece como que el pensamiento, la gente que no está metida en el mundo de la justicia, es como, bueno, yo denuncio el agresor a la cárcel. Y eso en mínimos casos pasa. Entonces es importante también, te lo preguntaba por eso, para que la gente entienda que no siempre ni es tan rápido, casi nunca es rápido, y casi nunca el final es o casi nunca, muchas veces el final no es el deseado tampoco. No, y de hecho nosotros intentamos cuidar, ¿no? O cuidar igual no es la palabra, ¿no? Pero que el contexto sea lo más adecuado posible sin llegar a contaminar o que se nos pueda acusar de están interfiriendo porque han abrazado al niño y tal. Bueno, que esto sería otro melón, ¿eh? Pero, y en cambio los jueces o abogados o fiscales, todo esto les da igual, ellos quieren pruebas. Entonces, van a preguntar, van a buscar, les da igual cómo eso vaya a afectar a la persona, ¿no? Son como dos mundos, ¿no? Totalmente, El totalmente. de querer tener algo de empatía y cuidar y estar pendiente del impacto que tiene en el niño, y luego el mundo que lo que necesita son pruebas. Porque al otro lado hay una persona que puede entrar a prisión, con toda la responsabilidad que eso lleva también. Exacto. Entonces, Pero volviendo a lo que dices de prisión, sí que es verdad que no. Muchas veces no. Claro, todo depende de la gravedad del caso y de la entidad, ¿no? De lo que haya sucedido y de las pruebas. Y a veces no hay pruebas. O sea, a veces la prueba es el relato. el testimonio. Y sin eso no hay nada. Porque a veces no hay evidencias físicas, a veces no hay evidencias médicas de ningún tipo de muestras, no hay cámaras, no hay esto que sale en la tele del CSI, todo esto no está. Puede ser a Entonces, veces que el relato no sea de tanto peso como para que ni siquiera llegue a un juicio, porque vosotros, para aclarar también, vuestro equipo está en la previa a los juicios, que quiere decir en los procesos de investigación de los jueces. Entonces vosotros correcto. asesoráis a los jueces que están haciendo una instrucción de un caso. Puede ser que dentro de esa instrucción ni siquiera el relato tenga suficientemente peso como para que se decida que vaya a un penal y quede en nada. Sí, depende del contexto del caso, eso puede pasar. Depende del contexto. Yo quiero pensar que todo se investiga. O sea, que la fase de investigación la tenemos Siempre, sí, no siempre. me refiero, una vez investigado, no tiene peso suficiente como para pasarlo a un Exacto, juicio. sí, eso pasa, y pasa muchas veces. Y si la persona, el niño, la niña, la persona que lo ha sufrido tiene determinadas características, pues como puede ser una discapacidad, bueno, O que sea muy pequeño a lo mejor y el o que lenguaje sea, no tenga... esto también es un problema. Vale. Miguel nos va a hacer... Ha levantado la Venga, mano. sí. Puede ser que la víctima, por decirlo en este caso, no se vea o no quiera hacer el relato porque os ha pasado alguna vez Sí, que no quieren y esto afecta, ¿no? Claro. claro. Es que yo creo que es una situación muy compleja. Yo ahora estoy pensando en tema de agresión sexual, pero también en maltrato, ¿eh? Eh, es que es una situación muy compleja porque normalmente la persona que perpetra el hecho suele ser un conocido, muy cercano. Entonces, el impacto que eso va a tener, que yo hable y diga lo que aquella persona me ha hecho, el impacto que puede tener en mi grupo de amigos, en mi familia, es brutal. O sea, eso ejerce una presión que sí, claro, hay muchos que no. Bien porque internamente lo han decidido, porque ven todo lo que se va a montar después y que se va a desmoronar la familia, se va a romper, o bien porque incluso han podido recibir presiones por parte de algún familiar, de algún amigo. Oye, si dices esto, es que mira, jugar un poco con la pena, ¿no? Le va a pasar esto, no, nos vamos a discutir. No recuerdo mal, no sé si eso existe todavía, pero creo que a colación de esto, ¿eh? Creo que en los momentos en los que los niños, el agresor era el padre o la madre, vosotros tenéis que explicarle al niño un artículo específico del Código Penal
que decía algo así como que, como ponerle de manifiesto que iba a declarar en contra de su padre por si no quería hacerlo. Sí, el 416 de la Esto. Ley de Enjuiciamiento Criminal, vamos, es que me lo sé de memoria. Sí, ese artículo existe, ese artículo nos lo han pedido que lo leamos. Bueno, es que ese artículo es que se debería de quitar de ahí, o sea, no tiene ningún sentido. O sea, tenía su sentido cuando se contempló la ley, pero para otro tipo delictivo, pues que tu pareja robe y que no tengas que declarar en contra de tu pareja, pues esto lo veo genial, ¿no? Que no te puedan acusar de... Pero en caso donde un padre, un abuelo, ahí hablo en masculino porque es lo que suele pasar, ¿eh? No quiero que nadie me tache ahora de agreda a un niño o una niña. O sea, tú no le puedes decir a un niño, pero tú quieres declarar en contra de tu abuelo o de tu padre. Claro que si ya va con toda la presión, pues imagínate, ese artículo ya los deja... Bueno, es que se quedan en shock de decir, pero ¿qué me estás diciendo? O sea, yo he venido ahora hasta aquí, he perdido mi cole. A veces pierden excursiones que tienen, colonias, cosas que tenemos los humanos. Y ahora me preguntas si yo quiero. Y entonces yo creo que o no lo entienden, porque si son muy pequeños no lo entienden. O hay algunos que dicen, no, yo he venido hasta aquí, yo hablo, ¿no? Pero hay otros pues mira, no quiero. No quiero porque va a suponer un caos. Vale, ¿sigo? ¿Puedo? Sí. Para ir un... Después del proceso judicial. acabado el juicio, ¿qué pasa con la vida? ¿Hay algún seguimiento de esta persona? ¿Hay algún acompañamiento? ¿Hay algo? A ver, iba a ser muy taxativa en la respuesta, pero luego he reflexionado y he pensado que me iba a equivocar. Porque te iba a decir, no pasa lo que esa persona quiera que pase, ¿no? Y la justicia desaparece, la justicia ya ha puesto su sentencia y ya está. Pero no es cierto porque sí que es el servicio de la Oficina de Atención a la Víctima que puede hacer seguimiento en los casos donde pues haya órdenes de a la persona se le haya puesto una orden de alejamiento y tal, hacen seguimiento. Pero los recursos son, o sea, y esto es una opinión personal, ¿eh? Pero si tú has sido víctima de un delito y ya se está reconocido en sentencia, yo creo que la sociedad y los estamentos jurídicos forman parte de la sociedad, debería de responsabilizarse de ese tratamiento. Es decir, y eso no pasa. Biocolgadas. Quedan colgadas a pues que tú te pagues tu terapia, que tú te vincules a un servicio, pero restitúyeme, ¿no? En la medida de lo posible. Igual no se puede, pero échame un cable, ¿no? Yo a lo mejor no me puedo pagar un psicólogo. Estamos hablando de situaciones que no siempre se dan en familias pudientes. Entonces, oye, ponme servicios, ¿no? Que yo pueda hacer uso y que tengan un nivel y... Pero no. Sí, entonces, ya creo que me has respondido un poco a la siguiente pregunta, que era, ¿qué crees que se podría mejorar? Eso se En todos podría estos mejorar, procesos, un montón de cosas. pero se pueden mejorar infinidad de cosas, empezando por las habilidades, que son cosas muy básicas, pero las aptitudes de los estamentos judiciales. O sea, el tratar con respeto a la gente. Ahora, espero que no me esté viendo nadie que trabaje en un juzgado, pero tratar bien a la gente, ser cuidadoso con citaciones, direcciones, parecen tonterías, pero son cosas muy importantes, porque forman parte de la privacidad de las personas, ¿no? El tipo de preguntas que hacen, los silencios, el cómo tratan a la gente, eso y la sensibilidad. O sea, falta mucha sensibilidad, se ha hecho mucho con todo el tema de violencia de género, se ha hablado mucho, ¿no? De sensibilizar juzgados especializados en violencia de género, especializar a los jueces, a los profesionales. Hace aguas por todos lados. Es decir, sí, no sabemos la teoría, pero luego todos al final llevamos nuestra mochila y cuestionamos, sin querer, ¿eh? A veces es un cuestionamiento automático. Y luego cuando te pasas a pensar dices, ostras, esto es una creencia que tengo yo y la tengo que desmontar. Y lo mismo con las agresiones sexuales.
que siempre se ha creído pues que los niños o buscan atención, o los niños mienten, o los niños, ¿no? Bueno, pues falta mucha sensibilidad, mucha, o sea, Sensibilidad humana. sí, sí. Vale. ¿Y tenéis alguna pregunta vosotros? ¿No? O algo que añadir, ¿eh? Yo, encantada. A una familia que está en duda de... tiene una situación, no sabe si denunciar, si no denunciar, ¿Qué hacemos? ¿qué haces? ¿Qué les dices? Dices. Es complicado, ¿eh? ¿Mm? Primero por lo que hemos hablado de las expectativas. Yo aquí tengo sentimientos encontrados, porque pienso, si le pasara a alguien de mi familia, ¿qué le diría? Trabajando donde trabajo, ¿no? Pues depende de lo que busquen. O sea, por un lado pienso que es necesario denunciar para salir de la parte oscura del iceberg y que se visualice todo y que haya números y que, oye, está pasando esto, ¿no? Es un problema y vamos a remangarnos y a trabajar. Pero por otro lado, el proceso es muy duro. Entonces, si tú lo que estás buscando es justicia, no siempre la vas a obtener, que es lo que hablábamos antes. Si inicias un procedimiento y pones una denuncia, que sea sabiendo todo lo que viene y que puede ser que salga mal, o que puede ser que haya una absolución, o que puede ser que haya una condena pero no acabe en la cárcel. Eso también. Es decir, que se sepan todas las situaciones que se pueden dar. Es importante denunciar, pero tampoco juzgaría a alguien que no lo vaya a hacer. Porque a lo mejor haya hecho su proceso internamente o tenga sus recursos, esté vinculado a servicios que le hayan ayudado y haciendo su proceso Tenga suficiente. tenga suficiente. Pero claro, mirando por una prevención social, por decirlo de alguna manera, estaría bien que la persona que lo ha hecho no lo vuelva a hacer, con lo cual deberíamos denunciar. Pero como no siempre se consigue eso, es muy difícil de contestar. Depende de lo que busques, lo que necesites. Vale. Y siempre y cuando no haya un riesgo presente en ese momento, Bueno, eso, claro. eso es obvio, ¿eh? Si hay Eso, un riesgo claro. presente, no hay duda. Eso, claro. Sí, sí. Pues no sé si querrías decir algo que no te haya preguntado, algo que creas importante. Yo me gustaría añadir una cosa. Venga. Y es que creo que es muy importante que en el ámbito de la justicia y en otros ámbitos que ahora mismo desconozco, pero en el ámbito de la justicia, que está todo tan marcado con sus normas, sus leyes, sus horquillas de penas, sus cosas, es muy importante que hayan especialistas de cada materia, ¿no? Para no caer en automatismos. Y creo que es muy importante y hay que valorar que la justicia esté dejando entrar o dejando asesorarse, ¿no? por especialistas, y eso es un paso, ¿no? Nada, quería añadir solo eso, ¿eh? De huir un poco de los automatismos, que creo que es muy importante. Bueno, eso también hace que seamos más humanos en el trato con las personas porque sabemos de lo que hablamos. Exacto. Muy bien, pues yo por nuestra parte estaríamos. Estoy Vale. súper agradecida de que hayas Muchas venido. gracias. ¿No ha sido para tanto, a que no? No. Te has ido No, relajando. ahora me he ido relajando. Ahora tengo Ahora mucha puedes calor, estar un tengo rato mucha más. calor. ¿Quieres que hablemos de otra cosa? Entonces, bueno, darte las gracias. Encantadísima de que estés aquí, ya lo sabes. Y muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.